de 84 milímetros, con destornillador Phillips, poco conocidas. Así son las Victorinox protagonistas de hoy. Vamos a empezar viendo la Electrician, así que hace su debut el amigo Pablo y nos vamos a ver... Victorinox Electrician, número de referencia para los Estados Unidos 57921. Es un modelo de 84 milímetros y una sola capa, fabricado de manera exclusiva para ser comercializado a través de la cadena de las tiendas Radio Shack. Es una navaja con 5 usos, mide 84 milímetros por 24 milímetros de ancho por unos 11 milímetros de espesor. Tiene su hoja principal, un destornillador Phillips, las herramientas de cacha típicas como son la pinza y el palillo, y su herramienta estrella, que es la hoja de electricista con pelacables. Es una navaja que se fabricó en los años 90 y tiene un peso aproximado de unos 38 gramos. Excelente el debut de Pablito. Y ahora vamos con otra rara. De la mano de José Calderón nos vamos a España a ver la Apprentice. Victorinox, Apprentice o Aprendiz en español. Número de referencia 53893. Una navaja de 84 milímetros por 25 milímetros en su parte más ancha por 10 milímetros de grosor y con un peso de solo 37 gramos. Una capa de herramienta y 10 usos, que son la hoja de corte con marcado Rockfrey y la ballesta y la cruz detrás con Officer Swiss, la herramienta combo con desailador de cable, abre botellas, abre latas y destornillador plano, y en la parte trasera el destornillador Phillips redondo y en este caso con la ranurada. Pinza, palillo y anilla. Una navaja que estuvo muy poco tiempo en catálogo y enseguida se descontinuó. Espectacular la que nos mostraba José Calderón, esta Apprentice. La verdad que de estas navajas no tengo mucha información para darles. A ver, comencemos con la que mostraba Pablito, que es la Electrician. No sé ni en qué año más o menos se habrá hecho, obviamente algo de los 90 hay, por los marcajes de algunas navajas. Se vendía en un blister donde podemos ver que decía que el modelo era exclusivo de Radio Shack. Obviamente Radio Shack también lo comercializaba por la otra tienda que tenía, que otras eran muchas, que era ProMark. Nada más les puedo decir de la Electrician, en tanto que la Apprentice abarca un periodo un poquito más grande. Ya una pista nos había dado José Calderón mostrando que el Phillips tenía una llave para abrir latas de aquella época. Eso ya es un detalle que ese tipo de navaja se hizo hasta el año 91. Pero otro dato más interesante lo encontré en la página Liafvic del amigo Alex, donde encontramos una Apprentice de la línea Economy. Ustedes saben que las Economy se hicieron solamente en la década del 80, bueno, un poquito antes, pero esta estuvo en la década del 80 por herramientas, es decir, sabemos que hubo en los 80 y también en los 90, porque andan dando vueltas por ahí unas Apprentice de la línea Ecoline, que salieron a partir del 94. Así que esos son los puntos que más o menos puedo contarles a ustedes. Otra cosa, hubo en 93 milímetros un modelo que se llamó Apprentice, pero es muy parecido a la Electrician, pero sin sacacorcho.
Ese modelo lo podés ver acá. Pero yo sé que te va a gustar mucho más esta navaja.